Hoy vamos a adentrarnos en una historia de sigilo, principios y preguntas que persiguen a un rostro conocido de la televisión española. Desde hace años, una pregunta reincide cada vez que se nombra a Vicente Vallés, y esa pregunta no es sobre su trabajo técnico ni sobre su último reportaje. Se trata de algo mucho más íntimo y polémico a la vez: ¿a quién vota? Vallés ha aprendido a convertir el silencio en una respuesta por sí misma. Como presentador de los informativos, su objetivo ha sido siempre mantener una distancia prudente, una neutralidad que protege la credibilidad del espacio que presenta. Sin embargo, la línea entre opinión y silencio es más compleja de lo que parece. En pantalla, Vicente no teme mostrar su criterio sobre los asuntos de actualidad, pero cuando la pregunta pasa de la política general a su preferencia personal, cambia de registro. En los últimos días ha vuelto a estar en el foco mediático por dos apariciones que atrajeron atención. Se sentó en El Hormiguero y también participó en Herrera en la COPE con Alberto Herrera para hablar de su último libro, La caza del ejecutor. Allí, el joven presentador le lanzó la pregunta directa que tantos oyentes y espectadores han querido escuchar durante años. Le preguntó si se considera de derechas o de izquierdas. La respuesta de Vallés fue la de siempre: prudencia y argumentos sobre el papel del periodista en democracia. Comenzó recordando algo básico pero esencial: que los periodistas deben ser fiscalizadores del poder. No añadió una etiqueta personal, y explicó por qué esa neutralidad no es una pose sino una responsabilidad. En democracia, dijo, los partidos se presentan prometiendo soluciones y, cuando esas promesas se cumplen o surgen nuevos problemas, alguien tiene que exigir explicaciones. Para Vallés, esa obligación recae sobre los responsables de la gestión y, también, sobre los periodistas que deben forzar la rendición de cuentas. El objetivo es que la ciudadanía conozca cómo estamos y quién lo está haciendo peor o mejor. En la entrevista, además, habló de la tendencia humana a clasificarlo todo con etiquetas fáciles. Admitió que en España existe una afición por poner a todo el mundo en un cajón, y que eso dificulta la lectura matizada de la realidad política. Fue entonces cuando la conversación derivó hacia una comparación curiosa: la política en España frente a la política en Suiza. Herrera le preguntó por qué los políticos españoles no gozan de la discreción que parecen tener en otros países. Vallés respondió con una observación enigmática y certera. Dijo que no hemos conseguido que la política sea tan aburrida como en Suiza, y que esa falta de aburrimiento alimenta la fuente constante de noticias. Es decir, en España la política genera confrontación, los periodistas la contamos y, a menudo, entre ambos se retroalimentan tensiones. Con cierta ironía y una pizca de autocrítica, Vallés admitió que el periodismo no está al margen de ese ciclo. En El Hormiguero, la conversación se volvió más concreta cuando le preguntaron por la figura de Pedro Sánchez. Vallés no esquivó el análisis político y situó al presidente en un momento complicado, pero con capacidad de maniobra. Explicó que, durante la etapa de investidura, Sánchez dejó entrever que estaría dispuesto a gobernar con independencia del apoyo parlamentario habitual. Según Vallés, esa actitud la ha podido observar en la gestión posterior. Dijo algo que en apariencia es sencillo y que, sin embargo, tiene muchas implicaciones. Cuando el Parlamento acompaña las leyes del gobierno, se gobierna con el Parlamento. Cuando no lo hace, el Ejecutivo puede operar con independencia del respaldo parlamentario. Esa lectura abre cuestiones reales sobre legitimidad, estrategia política y la relación entre instituciones. También suscitó reflexiones sobre los límites entre legalidad y ética, especialmente ante los múltiples asuntos que rodean a algunos dirigentes. En la entrevista no faltaron preguntas sobre casos que han saltado a la opinión pública, y Vallés fue claro en su defensa de la normalidad cero ante la corrupción. Si se demuestra que ha habido corrupción, dijo, nunca debería normalizarse. Añadió que cuando determinados comportamientos se consideran poco éticos, lo lógico sería que tuvieran consecuencias políticas, aunque lamentó que muchas veces esas consecuencias no se materializan.
También habló sobre la polarización creciente en España y sobre cómo ese fenómeno alimenta los extremos. La fragmentación del discurso público, según él, hace más difícil un periodismo que aspire a ser frío, riguroso y equilibrado. Por ese motivo, Vallés defiende mantener ciertas distancias con la clase política. Ha reconocido que no mantiene muchas relaciones personales con políticos y que considera importante limitar el trato para preservar la independencia profesional. No se trata de un rechazo a conversar con quienes gobiernan, sino de una medida de prevención para que la información no se vea contaminada por la cercanía. La idea es ser capaz de hablar lo necesario para entender, pero mantener la capacidad de cuestionar sin prisa ni indulgencia. Además, Vallés confesó que, cuando cambia el partido en el gobierno, su foco crítico cambia con el color del Ejecutivo. No por convicción partidista, sino porque la responsabilidad de fiscalizar recae sobre quien gobierna en cada momento. Esa postura, simple en apariencia, encierra una lección sobre honestidad intelectual. La crítica constante no es sinónimo de parcialidad, sino de función. Si un gobierno actúa bien, merece reconocimiento; si actúa mal, merece reproche, sin importar el sello político. Al cerrar su intervención, Vallés dejó un mensaje que resume su forma de entender el oficio periodístico. Los periodistas tienen la obligación de informar con rigor y de sostener la democracia mediante la exigencia de cuentas. Y en cuanto a la pregunta de a quién vota, mantuvo su reserva habitual, consciente de que su silencio habla tanto como una confesión. Ese silencio, dijo entre líneas, es una elección al servicio de la credibilidad. Hoy hemos recorrido la trayectoria de un profesional que prefiere que su trabajo definan su compromiso antes que una etiqueta política. En un tiempo de polarización, esa postura choca con la tendencia a clasificarlo todo, pero también recuerda que la independencia informativa sigue siendo un valor necesario. Si algo queda claro, es que la pregunta sobre su voto seguirá apareciendo en entrevistas y platos, y que Vallés seguirá respondiendo con cautela, argumentos y, a veces, silencios elocuentes. Gracias por acompañarnos en este repaso a la carrera y las ideas de Vicente Vallés. Si quieres seguir escuchando historias que explican mejor a las personas detrás de las noticias, quédate con nosotros para el siguiente capítulo.